Radio Vigía de Todelar 820 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena. Dirección: Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa en el teléfono 656-5252. Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos, amigas que nos escuchan en este programa Luces para el Alma, un espacio para el desarrollo de nuestra espiritualidad. Hoy, junto a John Reynolds y muchos amigos, vamos a desarrollar este programa que tiene como título Los apegos y sus consecuencias. Desde una visión espírita, desde una visión psicológica, vamos a llegar a sus corazones, a sus hogares, para entender con mayor claridad este tema que nos compete a cada uno de nosotros como seres humanos. Muy buenas tardes, John. Bienvenidos a todos los radioescuchas una vez más en esta oportunidad, a nuestros simpatizantes, seguidores de esta propuesta para la felicidad que es la doctrina de los espíritus, codificada por el maestro Allan Kardec, sapientes de que muchas personas que nos escuchan no conocen en manera profunda las bases de la doctrina. Como decía Víctor, nuestra propuesta es una propuesta psicológica. Más allá de entender la vida del mundo espiritual, en este programa vamos a manejar los temas relacionados con el apego, pero de la perspectiva de la inmortalidad. Quiere decir, estimado radioescucha, nosotros somos seres inmortales viviendo transitoriamente la experiencia física del cuerpo físico. Y la gran pregunta de los eruditos del mundo ha sido de que, ¿qué sucede más allá después de la muerte? ¿Y qué sentido tiene vivir aferrado a las cosas materiales o a lo que pensamos que realmente es la felicidad, Víctor, ¿no? Sí, vamos a hacer este conversatorio teniendo en cuenta la lectura del Evangelio según el Espiritismo, que nos habla del desprendimiento de los bienes terrenales. Realmente muchas veces nos afincamos, nos unimos a eso que se llama materia, y queremos que la materia defina nuestra existencia, nuestra vida, porque es la primera realidad que vemos cuando estamos aquí en el mundo. Entonces sentimos que toda nuestra vida gira alrededor de las situaciones materiales, olvidándonos de toda esta propuesta que Jesús nos trajo al mundo, y que cuando la desarrollamos entendemos bien que Él nos pide que busquemos la vida futura, pero trabajando en la tierra. Por eso Jesús decía con mucha claridad, no solo de pan vive el hombre, también nos hablaba de que el Hijo del Hombre ni siquiera tiene una piedra donde recostar su cabeza. También nos hablaba de que las aves del cielo no pastan, mas Dios las cuida. Y todas estas alusiones alrededor de la necesidad de buscar la parte espiritual, entendiendo el gran apego que tenemos por las cosas materiales. Así es. Y además de eso, también ya en las recientes experiencias que tuvimos en esta Semana Mayor, recordábamos cómo Él, estando ya totalmente humillado, limitado con esa experiencia vivida en su momento de su crucifixión, miraba a Pilatos y le decía, mi reino no es de este mundo. O sea, ¿qué conquistas había hecho Jesús? ¿Qué grandeza tenía Jesús que le permitía, a pesar del sufrimiento, de las limitaciones y de dolores, poder seguir hablando de unas conquistas superiores, que fue el mensaje del Divino Maestro? El espiritismo, que se propone como la tercera revelación, tiene un orden, porque la primera fue Moisés, donde se plantearon unas leyes universales. La segunda las ejemplifica Jesús,
quien toma las bases de la ley mosaica para proponer al hombre una propuesta de felicidad. Y esta última, que es la relación espírita, ya son los propios espíritus, con E mayúscula, las individualidades extracorpóreas, o sea, nosotros mismos o los hombres que en la tierra, habiendo transitado ya la mal llamada muerte, que es otra vida, vienen a desarrollarnos sus ideas principales. En ese contexto, Allan Kardec comienza a desarrollarnos la situación del hombre frente a los bienes terrestres en la denominada ley de conservación, que es una de las leyes morales que Kardec propone para actualizar la ley mosaica. Y ahí los espíritus responden a Kardec esta pregunta: ¿el uso de los bienes de la tierra es un derecho de todos los hombres? Y responden los espíritus: este derecho es consecuencia de la necesidad de vivir. Dios no puede haber impuesto un deber sin haber tomado los medios para satisfacerlo. O sea que disponer de los bienes, de gozarlos, de usufructuarlos, es un derecho normal para que el hombre se desarrolle. Cuando encarnamos, tomamos el cuerpo físico, el hombre viene a experimentar vicisitudes y pruebas a través de la experiencia de esos bienes, ¿verdad? Pero precisamente esas experiencias, las limitaciones económicas, los demasiados apegos a ciertas satisfacciones que ellos nos producen, se convierten en tormentos para el hombre que es demasiado material y se convierten en oportunidades de crecimiento para aquel que ve la vida desde la inmortalidad. Sí, y Juana de Ángelis, este espíritu venerable, a través de su gran obra psicológica, nos habla muy bien de este tema cuando trata el tema de las aflicciones de la posesión y la no posesión. Y es muy interesante porque ella nos comenta que vivimos dentro de una filosofía de la posesión. O sea, la criatura piensa que ese es el significado existencial de la vida. Esa es la conquista que todos tenemos: carro, casa y beca, ¿sí? Y además una mascota. Esas son las conquistas de la vida. Entonces todos los seres humanos corremos tras estas conquistas, las superamos, encontramos en ellas el gozo, el placer en la vida, pero luego, ¿qué viene después? Esa es la gran pregunta que vamos a responder en el día de hoy a través de este programa, porque las consecuencias de toda esa posesión y también las aflicciones de la no posesión, porque hay dos formas de apego: el apego y el no apego. El hecho de sentir, vivir la experiencia material, disfrutarla y querer que no se pierda, y que tenemos situaciones orgánicas que nos hacen perder lo material, como es la transformación a través de la muerte, que no la queremos afrontar. Pero también existe ese conflicto de la no posesión, el hecho de no tener y querer vivir para tener. Entonces, en ese conflicto vivimos los seres humanos. Y Juana de Ángelis nos comenta que en la búsqueda de sí mismo, en el conocimiento de sí mismo, es que vamos a ir encontrando el camino para salir adelante de esta situación que es el apego. Muy buenas tardes, Axel. Gracias, Víctor. Buenas tardes a todos. Y precisamente esta segunda parte del no apego, aquellas personas que no les interesa tener bienes, que no les interesa tener y acumular nada, si por el contrario, se convierten a la larga en personas que son una carga para la sociedad, no son útiles, porque no están procesando la necesidad de trabajar, no están cumpliendo con la ley del trabajo. Entonces es bueno entender esto, ¿no? Aquellas personas que acumulan tanto y aquellas que no quieren acumular nada, que simplemente por su irresponsabilidad quieren simplemente pasar a ser carga de otros. Esa es otra parte que tenemos también que revisar para entenderla en el día de hoy. Sí, hay que entender el tema del equilibrio que debe haber, ¿sí? Porque hoy no estamos invitando al ascetismo, pero tampoco estamos invitando a la prodigalidad exagerada. Exacto. Entonces, esas son dos violencias. Así ¿sí? es. Dos violencias. Y tenemos que todos caminar en el camino, pasar ese camino del equilibrio que se requiere para vivir el verdadero desprendimiento de los bienes terrestres. Por eso, como un filósofo, y siendo la doctrina espírita una filosofía espiritualista que responde todas las inquietudes, los grandes interrogantes del ser que concibe la preexistencia y la supervivencia del alma después de la muerte,
Allan Kardec formuló ese interrogante a los espíritus, ¿no? ¿Con qué objeto ha dado Dios el atractivo a los goces de los bienes materiales? Una pregunta interesante, ¿no? Muy buena. Porque muchos podrían pensar que Dios nos castiga, ¿sí? Que Dios nos tienta. Y el espíritu de verdad, los guías superiores, le responden lo siguiente: para excitar al hombre al cumplimiento de su misión y también para probarle por medio de la tentación. Quiere decir que cuando reencarnamos, nosotros todos, por ínfimos que seamos, tenemos una parte en la misión de la creación, de que el mundo progrese. Pero además, el concepto de tentación que aquí utiliza el maestro Kardec, lo hace en función a que la tentación no está en las cosas, sino en nosotros. Y por eso lo que decía Axel y Víctor, que es el equilibrio que debe haber. Sin embargo, el maestro Kardec no se contenta aún con la respuesta y vuelve y reformula lo siguiente: ¿cuál es el objeto de esa tentación? O sea, de esa atracción que nos dan los bienes materiales, de poseer. Porque a veces queremos poseer y terminamos siendo poseídos. Son los bienes que nos controlan, las necesidades o su necesidad que nos controlan. ¿Y qué responden los espíritus? Miren esta respuesta tan maravillosa: desarrollar su razón, que debe preservarle de los excesos. No está mal disfrutar, ni tener sueños de adquirir cosas. Lo que los espíritus, lo que Jesús invitaba al desprendimiento de los goces terrestres, es que esos goces terrestres cumplen un fin útil para el bienestar nuestro, pero esencialmente para el bienestar que a través de ellos realicemos a los demás. En el momento en que esos bienes se constituyen en el patrón de la felicidad, el hombre comienza a tener tormentos, el hombre necesita tener conflictos, porque todo lo entrevé, y aún más los que despiertan a la mal llamada muerte después de haber dejado el cuerpo físico, se dan cuenta lo transitorio y lo fatuo que fueron esas expectativas, ¿no? Entonces vemos cómo cambia de manera importante la perspectiva de la materialidad, de los goces materiales, de tener riqueza, cuando entendemos la vida futura, cuando entendemos que somos seres inmortales, cuando sabemos que todo lo que estamos desarrollando nosotros en esta vida va a ser lo que en el futuro seremos. Ese concepto tan básico es lo que cambia realmente toda la perspectiva de lo que hoy pensamos que es riqueza. Acumular riquezas no nos va a quedar aquello que acumulemos como intelectualidad o como moral. Entonces, ¿para qué la riqueza? Como bien decía John ahora, como respondían los espíritus superiores, en efecto el hombre requiere riqueza. ¿Por qué? Porque somos espíritus que requerimos reencarnar en la tierra para venir a experimentar, para venir a progresar, para venir a despojarnos de nuestras faltas de vidas anteriores. Entonces la tierra cada vez va a necesitar tener más capacidad para la gente que llega a ella. La tierra va a tener que tener provista la infraestructura necesaria en alimentación, en vivienda, para las personas y los espíritus que van llegando a hacer uso de esa corporeidad. ¿Qué pasa entonces? La riqueza requiere ser bien formulada. La riqueza es para que el hombre haga una utilidad apropiada de la tierra, la desmonte, la sanee, la disponga para que un día sea útil para otros. Sí se requiere la riqueza, se requiere para que la distribuyamos, para que de alguna forma podamos enfocarla donde se requiere y esos espíritus que llegan a experimentar, a tener sus experiencias terrestres, encuentren abonado el terreno por nosotros que trabajamos para ello. Sí, el Evangelio según el Espiritismo nos ayuda mucho para entender este proceso cuando nos dice que somos administradores, simplemente. Pero a veces no sentimos que somos administradores, sino dueños de... Sí. Y si nos damos cuenta del carácter pasajero, transitorio de lo material, y revisamos que nuestros zapatos se acaba nuestra ropa, se acaba nuestra casa, nuestro mismo cuerpo sufre transformaciones durante toda la vida, y a pesar de eso sentimos que es la realidad que tenemos que vivir, que tenemos que luchar, y a veces perder las amistades, el amor que tenemos a los demás por una herencia, por cualquier cosa. Entonces, al no entender que somos simplemente administradores en la vida, eso nos lleva al sufrimiento, porque eso nos lleva al
apego. Y esta es la propuesta que queremos traer en este programa en el día de hoy, porque nos va a ayudar a todos el sentir que somos todos, somos transitorios, espíritus en tránsito por una existencia material, y que necesitamos de todos los bienes de la tierra para ayudar a que la tierra evolucione, transformar estos bienes en industrias, transformar estos bienes al servicio de los, ponerlos al servicio de los demás. Es de una u otra manera, es la política que debe llevar el ser humano para la felicidad. Vamos entonces a pasar a un corte de comerciales y seguimos en el próximo parte de Luces para el Alma con este interesante tema. El Centro Espírita Juana de Ángelis los invita a sus actividades públicas en Manga, Cuarta Avenida, número 21A, 44, Cartagena de Indias. Los esperamos los martes a las 6:30 p.m. y los sábados a las 5 p.m. o visite nuestra página web www.juanadeangeliscartagena.org. Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Continuamos entonces con este importante análisis. ¿Qué tanto nos afecta pegarnos a las cosas? ¿Qué tanto es el derecho que tenemos de disfrutar sanamente de las cosas? ¿Y cuándo esa posesión o ese anhelo de tener muchas cosas se convierte en tormento? El maestro Allan Kardec da una claridad hermosa respecto a esta verdad de tener y ser. Dice, el hombre que busca en los excesos de todas las clases un refinamiento de los goces, se hace inferior al animal, porque el animal sabe limitarse a la satisfacción de la necesidad, abdica de la razón que Dios le ha dado por guía, y mientras mayores son sus excesos, mayor imperio da su naturaleza animal sobre la espiritual. Las enfermedades, los achaques, la misma muerte, que es consecuencia de los abusos, son al mismo tiempo castigo a la transgresión a la ley de Dios. Sí, es muy importante este tema, ya que adentramos al concepto de lo necesario y de lo superfluo, porque hay cosas básicas. Abraham Maslow hablaba en su pirámide de las necesidades humanas, nos colocaba en la base de la pirámide las necesidades fisiológicas, el dormir, la comida, el vestido, ¿sí? Y a medida que la pirámide va aumentando hasta llegar a la cúspide, vamos encontrando diversas necesidades que el hombre tiene, terminando en la cúspide con las de la autorrealización. Pero nosotros, seres humanos imperfectos aún, dominados por la materia, nos quedamos en la base, en lo que es justo y necesario, pero nuestra necesidad de dominación, el apego que tenemos a estos bienes, los convertimos en algo que sobrepasa lo necesario. Entonces acumulamos tantas cosas que no utilizamos, y lo que es necesario lo dejamos a un lado. Entonces hay que comenzar a trabajar, ir diferenciando qué es lo necesario y qué es lo superfluo en nuestra existencia. Entonces vemos bien claramente por qué muchos de nosotros sufrimos. Sufrimos cuando no entendemos esto, cuando no entendemos la necesidad de no estar apegado a los temas materiales, porque a todos lo hemos visto en nuestros vecinos, a nosotros mismos, nuestros familiares, cuando alguien pierde lo que tiene. Entonces entra en una crisis de pánico, entra en una depresión tanta que puede llegar inclusive al suicidio, a cometer locuras,
o a ir contra actos que están en contra de la ley. Esto precisamente porque no sabemos asumir una condición de lo no material. Cuando estamos tan acostumbrados a tenerlo todo y de repente la vida nos cambia porque nadie está exento de vicisitudes. ¿Qué nos obliga entonces lo que estamos a analizar el día de hoy, lo que entramos a analizar? A aprender a administrar estos bienes, administrarlos de manera adecuada para que sean propicios para un progreso y no para lo contrario, que no se conviertan en un vicio y en una adherencia innecesaria. Eso nos enseña la doctrina, porque mañana en el mundo espiritual, cuando estemos allá, no tendremos nada material y tendremos esa necesidad de obtener la satisfacción material de las cosas que ya no tenemos, y entonces habrá sufrimiento en ese momento en el mundo espiritual. Así como ese sufrimiento se experimenta hoy en el mundo material cuando perdemos de pronto nuestra casa, nuestros bienes, sufrimos el empleo, sufrimos mucho y nos angustia, y es obvio que surja la angustia. Pero cuando sabemos manejar este equilibrio, podemos sobreponernos y muy seguramente sobrepondremos a esta dificultad. Ninguno de los que cambiaron el ritmo moral de la humanidad fueron seres con riquezas. Jesús encarnó en una familia muy humilde, carpinteros. Francisco de Asís, hijo de un mercader, renuncia. Y en fin, Gandhi, Krishna, todos, pero especialmente el Maestro Jesús, enseñan que el ser humano debe aprender a vivir la experiencia de la carne como algo transitorio, en un transitar. Y en esa medida de cosas, por eso ellos invitan a reflexión. Nosotros vemos hoy día, gracias a la experiencia que nos ofrecen estos canales, cómo la naturaleza nos enseña el equilibrio, ¿no? El pez toma lo necesario del mar, el animal que vive en las necesidades toma lo necesario y nunca abusan. Ninguna ley de la naturaleza en su armonía nos enseña el abuso. Pero por eso, como hablaba Víctor y hablaba Axel, hay que hacer una diferencia entre lo que es necesario y lo superfluo. Cuando hablamos de lo necesario, es aquello que es necesario para progresar, para mantener un equilibrio. Y cuando hablamos de lo superfluo, quiere decir las pseudo necesidades. ¿Cuánto nos hemos padecido por una deuda? O a veces tenemos lo básico y sin embargo queremos más. ¿Cuánto a veces no padecemos por no tener siquiera un par de zapatos de marca? O poder, especialmente en los meses de diciembre, en donde todo aparentemente se enrumba a una satisfacción material, padecer los desastrosos resultados económicos de las tarjetas mal manejadas, de los préstamos. Y el ser humano vive en esa circunstancia, en esa bola de nieve. Pues los espíritus nos dicen cómo puede el hombre conocer el límite de esa necesidad, o sea, cómo nosotros podemos identificar qué es lo necesario. Y le responden a Allan Kardec en la pregunta 715 de los espíritus lo siguiente: el sabio lo conoce por intuición y muchos por experiencia adquirida a sus expensas. Muchas veces esa sabiduría de la vida está dentro de nosotros. Realmente somos nosotros los que identificamos qué es y hasta dónde está el límite. Cuando algo se vuelve una obsesión, porque hay cosas que nos pueden dar un goce, tranquilidad, esparcimiento, pero cuando algo eso ya no se puede controlar, trátese del apego a la comida, por ejemplo, trátese de la compulsión de comprar cosas por comprar, o trátese del sexo desenfrenado, vamos a darnos cuenta porque esos comportamientos ya no nos generan satisfacción, sino más insatisfacción, Víctor, ¿no? Sí, realmente vivimos de cosas que son necesarias, pero también vivimos de cosas que nos llenamos de ilusión, creamos una ilusión alrededor de lo que poseemos y sentimos en algún momento de que eso se está perdiendo, que alguien nos los quiere quitar. Y eso le ha pasado a muchas personas que, queriendo tener mucho, entran en crisis, entran en neurosis por proteger aquello. Entonces se van llenando. Y me acuerdo muy bien de todas estas situaciones porque siempre nos hablaban acá, por ejemplo, en las calles de Cartagena. O sea, hay una calle que se llama la calle Quero, allá en el barrio San Diego. Y se nos cuenta una leyenda de un señor que cuidaba tanto un tesoro en su casa que lo tenía en un baúl muy grande. Y de tanto cuidarlo, un día abrió el baúl era inmenso y cayó encima de él la tapa del baúl y allí quedó con sus tesoros.
Y eso nos está indicando de todo ese apego que tenía este ser por este tesoro, y terminó siendo víctima de eso. ¿Por qué? Porque había un vacío existencial. Después que disfrutamos las cosas, ya no encontramos más respuesta de placer y viene el encuentro con uno mismo. Se da cuenta uno de que no ha conquistado nada. Cuando la realidad material pasa, vienen los vacíos. Por eso el ser humano, Jesús de Nazaret invita al ser humano a la conquista de ese reino de los cielos. Invita al ser humano a la búsqueda interior, porque ya tenemos una realidad fija, administrable, que es lo material, pero que tenemos que buscar las cosas espirituales. Buscad primero el reino de los cielos, el reino de Dios, y lo demás se dará por añadidura. Eso quiere decir que tenemos que trabajar un clima emocional equilibrado en nuestras vidas, porque lo material vendrá después, lo necesario vendrá después y lo vamos a entender mejor. Entonces es muy interesante toda esta propuesta, porque nos va ayudando a ir dejando todas estas pseudo necesidades, como nos planteaba John, dejándolas a un lado para encontrar ese verdadero significado de la vida, esa búsqueda, ese yo íntimo que todos tenemos y que lo podemos vivenciar con mucha fuerza. Entonces, encontrando esta realidad, vamos a llegar a una verdadera conquista. Sí, esto bien que dice Víctor, de la búsqueda de la espiritualidad, la búsqueda de lo que somos nosotros realmente, es necesario incorporarlo a nuestras vidas. Porque lo dice aquellas personas que tienen mucha riqueza, tienen mucha materialidad, tienen mucha facilidad para conseguir cosas materiales y tienen muchas cosas superfluas, pero están vacíos por dentro en la parte espiritual. Y ese vacío lo sienten, lo experimentan y siempre están buscando algo y no saben qué es precisamente esa falta de espiritualidad, esa falta de crecimiento interior. Pero eso no quiere decir que no tiene que haber riquezas. Eso no quiere decir que nosotros no trabajemos para ir acumulando bienes en beneficio de muchos. Porque es que precisamente la riqueza, cuando comenzamos a revisarla, nos podemos preguntar, bueno, ¿y por qué en su momento Dios no le dio a todos riquezas iguales y los colocó en el mundo a experimentar su encarnación a cada quien? Y eso lo podemos responder fácilmente, porque no todos somos iguales. Y cuando le damos riqueza igual a todas las personas dentro de un determinado tiempo, ya todas son diferentes, porque todos somos distintos en inteligencia, todos somos distintos en habilidad, todos tenemos diferente capacidad de ahorrar, de tener equilibrio, y esa falta de equilibrio o desarmonía se experimenta en aquellas personas que despilfarran o que no economizan apropiadamente. Entonces no somos todos iguales. Por mucha riqueza que distribuyamos igualmente, al final siempre habrán vacíos en la parte de riquezas y vacíos espirituales. Necesitamos que las personas tomen conciencia de esto. Necesitamos que cada uno incorpore en su vida el cambio de lo material y equilibre la parte espiritual con la parte material. No, y además muchas veces se confunde la paz con la tranquilidad que los recursos materiales nos dan. ¿Sí? Y eso es un hecho muy, muy interesante, porque uno dice, ay, pero estoy tranquilo porque ya pagué esto, estoy tranquilo porque ya almorcé, estoy tranquilo. Ya me vestí. Sí, ya vestí, ya me eché la colonia, estoy tranquilo por estas situaciones, pero no es la verdadera paz, no es la paz real que necesitamos en la existencia. Por eso cuando estamos en silencio y estamos solos, no hay nadie por allí es que nos encontramos con nosotros mismos. Resuman las cosas. Sí, en la soledad es que nos damos cuenta quiénes somos realmente. Por eso los espíritus le aconsejaron a Kardec, ¿no? Porque estamos hablando de los apegos. ¿Y por qué hablamos de los apegos? Porque es un obstáculo para la felicidad verdadera. Esa felicidad que han hablado Axel y Víctor son facilidades transitorias, fisiológicas. El placer que te genera un buen plato de comida o su exceso. Fisiológicas, el placer que te genera un acto sexual, pero cuando es sin amor, te genera insatisfacción. Y todos estos temas los decimos porque es lo que está viviendo la actualidad del ser humano. Por eso los espíritus les decían, ¿cuál es la receta para esa felicidad en el mundo? Para la vida material es la posesión de lo necesario.
para la vida moral, la conciencia tranquila y la fe en el porvenir. Oigan bien, ¿no? Muy bueno. La conciencia tranquila y la fe en el porvenir. Y la posesión de lo necesario, lo que decía Axel. Hay que aprender a administrar lo que tenemos, pero como con la conciencia de que en cualquier momento nos vamos del mundo, ¿no? ¿Sí? No vivir para llenarnos, sino qué hacemos con esos bienes y qué tanto esos bienes proporcionan el bienestar a los demás. Por eso Allan Kardec, para cerrar esta parte de lo necesario y lo superfluo, nos dice la siguiente información. El límite de lo necesario y de lo superfluo nada tiene de absoluto. La civilización ha creado necesidades de que carece el salvaje, y los espíritus han dictado estos preceptos. No pretenden que el hombre civilizado deba vivir como salvaje. Todo es relativo y corresponde a la razón distinguir cada cosa. Muy bien, después de todas estas reflexiones vamos a pasar a un corte comercial, recordando llamarnos al 656-5252, esta línea abierta para todas las preguntas que tengan nuestros radioescuchas, que pasen preguntas muy interesantes alrededor de este tema, y los esperamos en el próximo capítulo de este programa. Quien aprende a abrir la mano por solidaridad, termina abriendo el corazón por amor. Es la razón de ser de la Fundación Remanso de Amor, obra social que protege y educa a niños, adolescentes, adultos, gestantes, lactantes, en situación de vulnerabilidad social y económica de Cartagena de Indias, Colombia. Conócenos a través de www.fundacionremansodeamor.org. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Bueno, seguimos entonces con este interesante programa sobre los apegos, entendiendo que no solamente existen apegos de tipo material, físico, fisiológico, sino también existen los apegos a la parte mental, a la parte de nuestras posiciones de personalidad. Todos estos apegos que nos hacen sufrir, porque el apego, la consecuencia del apego es el sufrimiento, es el dolor. Aunque lo enmascaremos de diferentes maneras, siempre al final el ser humano va a encontrarse a sí mismo vacío si no trabaja su parte emocional, la parte del desarrollo de la trascendencia, la parte espiritual. Entonces, todos estos apegos nos llevan a una serie de consecuencias que podríamos explicar en estos momentos, porque hay que iluminar la razón al respecto a eso, como ya se nos planteó en el libro de los Espíritus en la primera parte. No solamente la razón, pero también el sentimiento que nos lleva a la transformación. Correcto. Y bajo esa visión hay que hacernos una pregunta. ¿Por qué siempre deseamos tener bienes? Es una pregunta, ¿no? ¿Por qué queremos reconocimientos? Y ahí los espíritus nos formulan dos cosas: orgullo y egoísmo. Quien da mucha importancia a la personalidad, a la vida de reconocimiento de lo que es él, único, da cuenta de un egoísmo y de un egocentrismo. Quiere decir que el mundo gira alrededor nuestro y ve en los bienes materiales la oportunidad para que las personas vean en él algo superior. Así es. Estas personas que han tenido experiencia de adquirir el dinero fácil, no vamos a hablar de los delitos aquí, pero que sí ven cómo crecen con el dinero, terminan volviéndose enfermizas, ¿no? Porque se buscan una satisfacción que no es la orientada como tal. Sin embargo, cuando hablaba Víctor de los apegos psicológicos, quiere decir que aquel que vive de las cosas materiales para demostrar lo que es una persona que no tiene seguridad, ante todo, porque no ha entendido su real naturaleza, que es su naturaleza espiritual.
¿verdad, Víctor? Sí, y a estos apegos psicológicos nos llevan a la violencia, a la guerra, el hecho de defender posiciones, porque yo soy así, nunca voy a cambiar, nos lleva a la intolerancia, nos lleva a las molestias entre unos y otros, porque no queremos ceder. Y eso es el producto del cual sale el apego, que es el orgullo y el egoísmo. Allí radica todo en sus orígenes. Y es una manifestación, el no querer ceder nuestras posiciones, el no querer conciliar, el no querer negociar, porque para eso vivimos en sociedad, para que los puntos de vista de una persona se contrasten con los puntos de vista de otra persona. Y eso nos lleva a la tolerancia. Tenemos una llamada, Víctor. ¿Sí? Bienvenida, tenemos una llamada al aire. Sí, buenos días. Hola, Rubén Hernández. Hola, Rubén. Bienvenido a Luces para el Alma. Gracias. ¿Cuál es tu pregunta? Los apegos provienen de una necesidad física o de una impresión del alma. Entonces la pregunta de Rubén es, ¿los apegos provienen de una necesidad física o de una intervención del alma? Sí, hay una doble respuesta para esto. Porque los apegos sí, hay una necesidad en el alma, todo proviene del alma. El bienestar. El bienestar, sí, el bienestar como tal. Sí. Entonces, el alma crea ilusiones, el alma crea necesidades falsas y las enriquece cada día más y las sostiene cada día más, porque al agregar más cosas a la vida, nos vamos acostumbrando, vamos creando una viciación, un vicio, un mal hábito, una desnaturalización de lo que realmente necesitamos. Sí. ¿Y eso qué es? Inseguridad. La inseguridad de tener, de guardar, de acumular. Y vemos los casos de estas personas que son los acumuladores compulsivos. Uno dice, oye, pero qué apego tienen a una estampita, a algo que están coleccionando. Pero llegan un momento que acumulan tantas cosas, pero que no es la búsqueda en sí de lo material lo que está allí, sino que es a través de esta montaña de cosas que han acumulado, lo que están es tapando unos vacíos existenciales, unas situaciones que no se pudieron concretar, una relación amorosa que no se pudo, frustrada, ¿sí? ¿Y a qué se entregan? Al apego. Acumulan cosas para tapar, desde el punto de vista psicológico, tapar su visión. Entonces toman lo material como un símbolo. Entonces es muy interesante esto, porque viene la pregunta a respondernos que para trabajar los apegos hay que trabajar la parte emocional, la parte psicológica, la parte espiritual, y podemos hacer una evaluación de nuestros apegos y vamos a encontrar que todo radica en el alma. Así es. Hay personas que para estar felices necesitan estar de rumba todos los fines de semana. Necesitan salir, sentir el bullicio. Y vemos a veces personas que solamente son felices en grandes momentos de escándalos, de bulla, ¿no? Esos son a veces fugas psicológicas, Axel, que hablan de cómo las personas evadimos nuestros conflictos y las ocultamos. Pero hay una gran inquietud que surge de todo esto. ¿Será que todas estas necesidades, estos apegos, estos conflictos, tienen alguna consecuencia en el mundo espiritual? ¿Será que uno en el mundo espiritual cambia o es una proyección de esa visión, Axel? Cuando uno ingresa al mundo espiritual, mantiene igual las circunstancias de sus vicios y sus virtudes. Somos los mismos. No nos cambia el hecho de nosotros pasar al mundo espiritual. Lo que hemos vivido, lo que hemos acumulado nosotros aquí dentro del mundo material, vamos a ser idénticos en el mundo espiritual. Entonces sufriremos porque nos harán falta estas actividades, nos harán falta estas cuestiones materiales. Tenemos una llamada al aire. Siga, por favor. Sí, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? María Bernarda. Quisiera, tengo una pregunta. ¿Por qué se dan esos apegos pasionales donde uno cree que se va a morir, dado que a la pareja que uno ama nos deja o no nos quiere? Bueno, los apegos ya lo dijimos, ¿no? Resulta que hay una vieja reflexión que nos dice, la felicidad no nos las proporciona a nadie. Eso es
Ese es el amor condicionado que nos habla Juana de Ángeles. No son las personas ni las cosas las que nos proporcionan la felicidad. La felicidad debe ser un estado íntimo. Cuando la persona conoce la inmortalidad, sabe que todos tenemos imperfecciones. Y por eso, por ahí en internet hay un hermoso video en YouTube que dice enamorado de las imperfecciones. Uno valora a las personas porque son complementos, pero no dependen de ella la felicidad en manera alguna. Así que lo que debemos aprender a vivir es no enamorarnos del amor de las telenovelas rosadas, sino aprender a entender que el amor es tolerar, es desarrollar y ser mejor como tal. Sí, importante aclarar en esta respuesta que no necesitamos de nadie para ser felices, ¿no? Nosotros somos espíritus individuales. Por eso el progreso es individual. No, sí, las personas las requerimos todas para ser sociales, para ir acumulando experiencias con las personas que nos relacionamos. Pero nadie es indispensable para nuestra felicidad. Y por eso, cuando consideramos que alguien es indispensable, que alguien tiene que estar allí con nosotros, que tiene que acompañar nuestra vida, comienzan los apegos. Cuando esa persona no está, cuando esa persona nos falta, cuando esa persona de pronto nos engaña, sufrimos porque ese apego a esa persona nos ha convertido en una dependencia. Y lo que estamos precisamente hablando hoy de eso, de esas dependencias materiales, de esas dependencias sentimentales, de esas dependencias que nos creamos nosotros y nos inventamos en nuestra mente. Pero no estamos invitando aquí a despilfarrar. No estamos invitando aquí a que la fortuna que tengamos debamos desaprovecharla. No, por el contrario, es saber medir la fortuna en su justa medida. Saber utilizarla para hacer el bien. Saber utilizarla para dar ayuda a los demás, inclusive para ayudarnos a nosotros mismos. Sí, este tema del apego y sus consecuencias nos lleva a comprender que el apego no nos ayuda a liberarnos de esa naturaleza material que estamos llamados cada uno de nosotros a sobreponernos sobre ella. Esa es la finalidad del alma a través de sus diferentes existencias. Ponerse por encima de administrar la materia y no que la materia nos administre a nosotros. Por eso todas las consecuencias que conocemos de estos apegos han sido el dolor, la violencia a lo largo de la humanidad y la no felicidad, la intranquilidad. Por eso la gran propuesta, tenemos una gran propuesta que es el servicio, del cual vamos a desarrollar ahora, de cómo el servicio nos puede ayudar a desapegarnos de las cosas materiales. Tenemos una pregunta al aire. Muy buenas tardes. Buenas tardes, hermano. ¿Con quién hablamos? Carlos Rodríguez. Quería hacerle una pregunta. ¿Qué pasos debo seguir para dejar el apego al celular? ¿Y qué hacer para vivir una vida espiritual y no real? Gracias. Muchas gracias, Carlos, por esta interesante pregunta, ¿sí? Repetámosla. Sí, es una pregunta sobre la tecnología. Nos pregunta Carlos, ¿cómo puedo hacer para dejar el apego al celular? ¿Sí? A esta vida de tecnología que estamos llevando todos de las grandes autopistas de la información, de que se está cada día más y más masificando el uso del celular. A veces llegamos a reuniones Se perdió la comunicación. Donde se perdió la comunicación. Hay 10 personas hablando a la vez, pero todos están chateando y las personas que están chateando están al lado, ¿sí? Unas de otras. Y uno se pregunta, ¿qué ha pasado? ¿Será que nos estamos deshumanizando? Es una gran pregunta y muy interesante, porque este mismo fenómeno va a llevar al ser humano a unas nuevas reflexiones. Así como en algún momento en Europa se vio que la gente salía a los parques a ofrecer abrazos. Y uno dice, oye, pero ¿cómo va a ser que el abrazo es algo tan cotidiano y ya la gente paga por abrazos? La gente sale a darse abrazos, a darse sonrisas, y eso es algo tan natural en el ser humano. Y eso viene de ¿qué? De la reflexión alrededor del no abrazo. Entonces, van a existir movimientos que van a favorecer la comunicación y el diálogo. Y van a aparecer zonas y se van a crear zonas donde la gente va a sentarse a dialogar como un ejercicio bien razonado y bien emocional. Eso nos quiere decir que el hombre va a encontrar, el ser humano va a encontrar el vacío.
el vacío que la tecnología, que es muy buena, nos deja cuando no lo usamos de una manera equilibrada. Entonces, todo esto, todas estas situaciones nos están llevando también a respuestas de tipo humano, de tipo psicológico. Entonces, debemos trabajar en eso. Debemos hablar e incentivar el diálogo, la comunicación entre unos y otros, para ir dejando esa móvil dependencia. A veces, y ya hay hasta fenómenos del celular fantasma. Ya está el fenómeno del celular fantasma. Que tú sientes en algún momento de que el celular está sonando, que te llamaron. Es la dependencia que hemos ido creando nosotros, y precisamente parte de la respuesta que queremos dar a nuestro oyente por la interesante pregunta va en torno a los hábitos que nos creamos, ¿no? Nosotros nos habituamos a las cosas. Nosotros nos inventamos a veces necesidades que no tenemos. Yo precisamente hace unos días estuve con mis hijos en una reunión de familia y de repente todos los 3 de mis hijos, todos estaban cada uno en su celular. Y yo me quedé viéndolos y les tomé una foto y se los mandé por chat. Estamos todos hablando por celular. Y entonces se dieron cuenta y comenzamos a hablar entre nosotros. Es un hábito que nos creamos y no lo necesitamos. Creemos que en todo el tiempo queremos estar comunicados con los amigos y los amigos creen que están comunicados con nosotros y no nos comunicamos con quienes nos rodean. Entonces, cambiar los hábitos. El hábito se convierte en las costumbres, son las educaciones que manejamos nosotros de manera individual. Entonces, la invitación es esa, a tener un momento en el día de dejar el celular, irnos habituando a esa no necesidad. Sí, son momentos transitorios y el mismo sufrimiento va despertando a la humanidad a la forma más humana de relacionarse y comunicarse. ¿Tenemos otra pregunta al aire? Adelante, por favor. Sí, buenas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Rubén. Hola Rubén, con gusto de escucharte. Por favor, dinos, ¿cuál es tu pregunta? Sí, ¿de qué manera la fe en la vida futura ayuda al ser a colocar los bienes espirituales sobre los bienes temporales? ¿De qué manera la fe en la vida futura ayuda al ser a colocar los bienes espirituales o los bienes temporales? Ya creo que hemos en cierta forma a lo largo del programa desarrollado esa respuesta, ¿no? Todo lo material es transitorio. Dice Juana de Ángeles en ese hermoso libro Vida Feliz, los bienes mudan de mano, cambian de manos, el dinero se acaba, ¿sí? ¿Y qué es lo que genera esa situación? Apegos, miedos, inseguridades. Cuando el hombre aprende a vivir, que es como ser inmortal, no se preocupa tanto por las vicisitudes materiales. Aprende a vivir con lo que tiene, administra sus recursos, pero también tiene en cuenta que además de los bienes materiales que posee, aunque no los posea, tiene talentos. Esos talentos son las cosas buenas de nosotros, que proporcionan la felicidad y el progreso de donde estemos, de la sociedad, de la comunidad. Uno se pregunta ya a esta altura del programa, ¿cuál es el objeto de vivir? ¿Para qué existimos? ¿Para tener bienes? ¿Para atesorar bienes? Está claro que la respuesta es definitivamente no. Nosotros vivimos, somos quienes somos, porque a través del servicio, a través del favor, a través de la bondad de los demás, logramos nuestra propia felicidad. Por eso Jesús decía, amaos unos a los otros y hacer todo el bien posible al otro como si te tratara de nosotros mismos. Cuando uno ve eso, ya las acumulaciones de bienes pierden importancia. El poder o los cargos se vuelven encargos en favor del beneficio de los demás. Así es que pensemos siempre que así como llegamos al mundo sin nada, nos iremos a este mundo sin nada, únicamente con los patrimonios de la cultura, los sentimientos y los valores, ¿no? Sí, aprendamos todos a repartir, a compartir mejor, porque lo que realmente poseemos es lo que siempre damos. O sea, somos realmente administradores de las cosas que Dios nos ha dado. Entonces, el servicio viene a ser la conclusión de nuestras existencias, de lo que tenemos psicológicamente, de lo que tenemos materialmente, y al darlo lo reproducimos, porque el amor multiplica siempre. El amor siempre está multiplicando. Amor por amor da más amor, pero el odio divide, resta. Entonces, esa es una gran enseñanza de la vida. Todo lo que se hace con amor, todo lo que se da con amor, todo lo que se trabaja con amor, multiplica los bienes, tanto espirituales como materiales.
Así es. Pero todo lo que se hace con odio, se hace con apego, resta posibilidades de tener amigos, de tener familiares más fraternos, nos resta la posibilidad de tener alguien que nos enseñe algo nuevo. Por eso la humanidad cada día evoluciona más hacia el servicio, hacia la unión entre las naciones, porque nos hemos dado cuenta que bloquearnos comercialmente, de no unirnos, de dejar un hermano al lado del otro, dividirnos no sirve. Por eso el mundo cada día más vive ese clima de unión y fraternidad, y que todos tenemos que seguirlo, porque es un camino que se está abriendo. El servicio, cada día más hay mejores servicios. La Cruz Roja, por ejemplo, que son de las instituciones más reconocidas a nivel mundial, se inició a través del servicio porque alguien se dio cuenta que los heridos de ambos bandos quedaban allí en el campo de batalla tirados, y que se hacía necesario alguien que empuñara una bandera sin nacionalismos y que ayudara a sus hermanos. Si fuese por el apego a la nacionalidad, no existiría este servicio. Entonces, la humanidad camina hacia el servicio y todos tenemos que apuntarnos a esa idea. Entonces, entender esta necesidad que tenemos de comenzar a equilibrar nuestras necesidades. ¿Qué realmente necesitamos en lo material? ¿Qué realmente necesitamos en lo espiritual? Comenzar a compensar esto, a pesar nuestras vidas, ver de qué forma podemos nosotros, con lo material que tenemos, ayudar y servir a los demás, ver de qué forma tenemos nosotros en la parte intelectual y parte moral, ayudar y servir a los demás. El servicio es el resumen de la necesidad de nuestra existencia, es el objetivo real del hombre, del ser, servir a los demás. Entonces, cuando acumulamos bienes, no estamos sirviendo. Estamos sirviéndolo a nosotros mismos, estamos siendo egoístas. La invitación entonces es a revisar de qué forma podemos, siendo justos en las justas proporciones, colaborar con los bienes materiales que tenemos con las demás personas que nos rodean. No solamente familiares, sino muchas personas que necesitan. Comenzar ya a estudiar fórmulas, porque hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Y si no la encontramos, pues recurrir a una fundación o a una institución que lo haga para que canalice adecuadamente esos recursos. Porque hay personas que ya están especializadas en ayudar, ya hay infraestructuras, ya hay instituciones dedicadas y con procesos específicos para ayudar a muchas personas. Entonces, como no queremos que nuestros bienes se despilfarren, podemos acudir a esas instituciones o a esas fundaciones, y para que esos recursos sean bien utilizados en beneficio de los demás. La finalidad general entonces es no apegarnos. Quien se apega sufre, porque la experiencia de la vida es transitoria. La conclusión más importante de esta mañana es prepararnos para la vida inmortal. Gracias a Dios no sabemos cuándo es el término de esta vida física, pero la esperanza que tenemos es que vamos a vivir, viene una vida futura. Preparémonos para ella, ¿no? Preparémonos perdonando, amando, sirviendo, dando lo mejor de sí a todos los demás, sin preocuparnos tanto por la apariencia física, sin preocuparnos tanto por el placer personal individual, que es egoico, que es limitado. Es una opción de ser felices, porque cada uno de nosotros es un ser especial. Descubre tus talentos, que seguramente no dependen ni de la ropa, ni del dinero, pero de sí de tu sonrisa, de tu abrazo, de tu voz dulcificada, de tu mirada tranquila, de tantos consejos, de tantas palabras que personas quieren escuchar, y que tú, simplemente utilizando lo mejor de ti, puedes conquistar muchas riquezas: el sentimiento, los valores, la cultura, el arte, la buena música, las buenas cosas que hay en la vida, que harán de nosotros seres más tranquilos, más responsables, pero ante todo seres más felices a partir de lo que somos, de lo que tenemos y de todo lo que nos rodea. Esa es la invitación esencial para esta mañana. Así que nos despedimos, damos la palabra a Víctor y a Alce para despedirnos, esperando que sigan acompañándonos en esta propuesta que es la educación del alma a través de la doctrina espírita. Gracias a todos por escucharnos. Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio que nos brindaron y de llegar a sus hogares y a sus corazones. Mil gracias y bendiciones en este día.
Los esperamos en la próxima entrega de Luces para el Alma. Pueden seguirnos todos y pueden escribirnos también al programa Luces para el Alma @gmail.com, donde podemos también responder sus inquietudes. Tendremos en el mes de junio el aniversario del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles, y durante todo el próximo mes vamos a estar haciendo publicidad permanente para este gran acontecimiento de nuestra casa espírita. Que tengan un feliz fin de semana. Muy bien. Radio Vigía presentó Luces para el Alma, programa del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Cartagena, bajo la dirección de Víctor Madero Girado. Escríbanos al correo electrónico programalucesparaalalma@gmail.com. Los esperamos el próximo sábado a las 12 del mediodía para una nueva edición en vivo de Luces para el Alma.